Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 18 de julio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Génesis capítulo 39 y versículos 5 al 6 y Génesis capítulo 39 y versículos 19 al 23. Y dice la escritura en Génesis capítulo 39 y verso 6: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y dice el mismo capítulo 39 del libro de Génesis en algunos apartes, versos 20, 22 y 23. En el verso 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En el verso 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba, verso 23, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba. Jehová lo prosperaba. Y qué tremenda es esta historia de la mañana de hoy, porque el Señor nos hace una pregunta, nos formula un interrogante. ¿Cómo es tu actitud y mi actitud? ¿Cómo es nuestro comportamiento frente a las dificultades, frente a las pruebas y a los momentos difíciles? La palabra de Dios recuenta a lo largo del libro de Génesis. Por allá en el capítulo 41 y verso 1 dice la escritura que José estuvo en prisión durante 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y el panadero. Conocemos la historia: José se echaba a la cárcel por algo injusto y luego dura un tiempo en la cárcel y en algún momento interpreta los sueños del copero y el panadero del rey. Y después de esa interpretación pasaron 2 años más. Quiere decir que duró bastante tiempo en la cárcel, pero sin embargo lo vemos en Génesis 39, 19 al 23, como la palabra dice con claridad que administró en la cárcel, que el carcelero lo puso como jefe y entregó en su mano el cuidado de todos los presos que habían allí. Y que todo lo que hacía José lo hacía bien, y que entonces el jefe de la cárcel no tenía que preocuparse de cosa alguna al cuidado de lo que tenía José. Es mismo, o de la misma manera pasa anteriormente cuando Potifar lo pone en su casa y lo deja todo en mano de él. Dice que no se preocupaba de cosa alguna. Y quiero que entendamos la revelación allí. José no solamente estuvo 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y el panadero en la cárcel, sino que por allá a la edad de los 17 años, según Génesis 37, verso 2, fue vendido como esclavo. Y tenía 30 años cuando llegó a ser el gobernador de Egipto, según Génesis 41, 46. Pero qué tremendo, porque a lo largo de la cárcel donde llegó vendido como, de la casa donde llegó vendido como un esclavo, de la cárcel donde llegó injustamente, y aún después de ser gobernador de Egipto, José hace dos cosas. Uno, establece o pone en práctica sus dones espirituales y sus dones y potencial que Dios le ha dado para la parte natural. En la parte natural nos muestra la palabra con claridad en las citas de referencia que tanto en la casa de Potifar como en la cárcel y obviamente como gobernador de Egipto, José fue un excelente administrador. José supo manejar las cosas a tanto que sus jefes y sus superiores nunca se preocuparon de nada, porque Jehová ponía a prosperar todo en la mano de José, y José siempre resultó apto como un excelente administrador. Pero ahora lo vemos en la cárcel interpretando los sueños. Y cuando sale de la cárcel y tiene la única oportunidad frente a Faraón, le interpreta los sueños también allí. Yo creo que usted entienda algo. Y es que donde usted quiera que usted y yo vayamos, hoy el Señor tiene una palabra en el espíritu de Él para con el espíritu de nosotros. Y es: dime cómo te comportas.
Quizás estás hoy en esclavitud o en dificultad. Quizás hoy estás teniendo un trabajo que no es el que tú más quieres. Quizás hoy estás en una cárcel no física, sino en un enredo, en unas circunstancias que te rodean que no son las mejores. La pregunta es, ¿reniegas? La pregunta es, ¿insultas y maldices y preguntas dónde está nuestro Dios? ¿O sigues activando tus dones naturales dados por Dios y tus dones espirituales? En el caso de José había buena administración y había discernimiento e interpretación de sueños. Dime con qué dones Dios te ha tomado y te ha dotado. Y dime qué tanto los usas en los momentos de dificultad en lugar de levantar o de usar nuestra lengua, nuestra incredulidad y nuestra falta de certeza y fe a lo que Dios puede hacer. Hoy la pregunta es una sola. Vemos años tras años, desde muy joven hasta ya los 30 años, a un José firme en su convicción, un buen administrador donde quiera que lo pusieron. No renegó en la cárcel por la injusticia ni se echó a llorar, sino también se puso a administrar cuando tuvo la oportunidad y lo hizo de qué manera. En la casa de Potifar fue igual. Y qué decir cuando fue gobernador de Egipto, que fue el instrumento de Dios para salvar toda una nación que entraba en hambre. Pero él tenía la respuesta porque tenía el discernimiento, sabía administrar y por demás tenía el discernimiento dado por Dios. La pregunta hoy es, tú sabes que tienes dones, talentos y capacidades, tanto dadas por Dios para que actúes en lo humano, como dadas por Dios para que actúes en lo espiritual. La pregunta es, en la cárcel, hipotéticamente hablando, en la casa de Potifar como esclavo, hipotéticamente hablando, en las adversidades y en las dificultades, sacas lo que Dios te dotó para usarlo, o maldices, reniegas y pones en duda lo que Dios puede hacer por ti. Hoy hay una sola pregunta, y solo usted y yo que escuchamos la palabra de Dios a través de este devocional, tenemos cada uno a nivel íntimo y privado la respuesta. Si tu respuesta es adoro a Dios, lo exalto y lo alabo en medio de la adversidad, prepárate para un gran triunfo, para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Si tu respuesta es maldigo, reniego y se me olvida de lo que Dios puso en mí y simplemente desconfío y menguo mi fe, es una oportunidad para que vuelvas y entiendas que lo que Dios puso en ti es para usarlo mucho más o cuanto más en los momentos de adversidad. Y no reneguemos, sino confiemos y usemos lo que Dios nos ha entregado para bien, aún en medio de la adversidad. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.